He abused you? Yes. From the age of 14, I will never forget it. So he's a pedophile? Yes. En el corazón de Australia surgió una historia que estremecería al país entero. Un hombre con carisma y promesas de salvación construyó un imperio de control absoluto. Su nombre, William Camp. Su apodo, el pequeño Pebble. Su arma, la fe, convertida en un instrumento de abuso, manipulación y sometimiento. Fundó una secta apocalíptica llamada la Familia del Amor, donde la obediencia era obligatoria y la libertad un concepto prohibido. Prometía salvación divina, pero sus visiones ocultaban un sistema de abuso, matrimonios forzados con féminas de poca edad y una estructura diseñada para convertirlo en autoridad suprema. Este es un caso de poder, engaño y corrupción espiritual, un recordatorio escalofriante de cómo alguien puede usar la religión para justificar lo impensable. Bienvenidos al caso de William Camp, el pequeño Pebble, una historia de manipulación, crimen y falsas promesas que desafía la fe y la moral. William Camp wanted to marry your other daughter. He started approaching this topic when she was 13. Did you feel that was right? God, yeah, we just believed too. William Camp nació en Alemania en 1950 y emigró a Australia siendo apenas un joven. Su infancia y adolescencia no estuvieron marcadas por la violencia o el crimen, pero sí mostraban un patrón inquietante, un interés profundo y obsesivo por lo místico y la religión católica. Con el tiempo, se transformó en un hombre carismático, dedicado a difundir mensajes apocalípticos y presuntas revelaciones divinas. Afirmaba tener visiones, escuchar a la Virgen María y recibir profecías sobre el fin del mundo. Estas afirmaciones lo catapultaron a un rol de líder espiritual para personas vulnerables, aquellos que buscaban sentido, guía o una figura paternal a quien seguir. Los primeros signos de manipulación surgieron temprano. Decía que Dios le hablaba directamente, aseguraba recibir misiones especiales y paso a paso fue construyendo la idea de que él tenía un papel central en un futuro catastrófico. La base de su autoridad no era el conocimiento ni la lógica, era el misticismo y el miedo. A mediados de los años 80, William Camp fundó la Familia del Amor, una comunidad religiosa aislada, cerrada, completamente moldeada por sus enseñanzas. El mensaje era simple y aterrador: el fin del mundo estaba cerca y solo él podía guiar a los elegidos hacia la salvación. La estructura interna era piramidal. Camp ocupaba la cúspide absoluta. Debajo de él, seguidores devotos que lo veían como un profeta, y en la base, familias enteras y jóvenes criados bajo su influencia que no conocían otra vida posible. Camp afirmaba recibir instrucciones directas de la Virgen y los ángeles. Estas supuestas revelaciones celestiales se transformaron en el motor de las prácticas más oscuras del grupo. Los métodos de control eran sistemáticos: aislamiento del mundo exterior, adoctrinamiento constante, castigos espirituales, obediencia absoluta, manipulación emocional y religiosa. Exmiembros relatan un día a día marcado por la vigilancia y la restricción. Cada acción, cada decisión, cada relación pasaba por la aprobación de Camp. Él decidía quién se casaba, quién podía hablar con quién, qué estudiar, qué vestir. Un microcosmos donde la libertad simplemente no existía. It came from heaven. We thought it came from heaven. You believe that this was the desire Of heaven, yeah. of heaven, not Yeah. the desire of a man? Yes, at this point, I believed it was heaven.
Bajo el manto de las revelaciones, Cam tejió la justificación más retorcida posible para sus crímenes. Afirmó que la Virgen María le había dado una misión celestial, debía crear un grupo de esposas místicas para cumplir un propósito divino. Este argumento, profundamente blasfemo y manipulador, se convirtió en el pretexto para una serie de actos criminales contra la juventud de la secta. Explotación sistemática, matrimonios forzados con féminas de poca edad, una campaña implacable de coerción psicológica y manipulación religiosa. Las víctimas eran, casi siempre, jóvenes de la comunidad, criadas desde la infancia en la secta. Su mundo entero les había enseñado que Cam era la voz de Dios. Por ello, cuando él las elegía para un matrimonio espiritual, ellas lo veían como un honor celestial, no como una violación de su libertad e inocencia. El caso de una de estas féminas de poca edad es particularmente escalofriante. Una de las familias más afectadas fue la familia Hinrichs. Una de las hijas de la familia era esposa de William Cam, con quien procreó 6 hijos. Lo más turbio dentro de la familia ocurrió cuando Cam le aseguró a Stephanie, otra hija de la familia Hinrichs, que la misma Virgen María le había revelado que ella era una futura esposa. Utilizó esta mentira para justificar los encuentros íntimos. Durante años, Stephanie fue manipulada y abusada, y poco tiempo después quedó embarazada de William y tuvo a su hijo Killian, con lo que la manipulación aumentaba porque él la amenazaba con que no mencionara nada a las autoridades, o de lo contrario, perdería el dinero de la manutención de su hijo Killian. En total, se estima que William Cam procreó 20 hijos y tuvo 84 esposas dentro de su comunidad. And that's adultery. You're a married man. Mm-hmm. That'd be right. It is adultery. It would be adultery in the eyes of the world. God can still suspend the law. And he doesn't suspend the law for Tom, Dick and Harry, as Father would say, in every person. But he does for William. Yes, because I was asked by God. Tras años de abuso, encubierto bajo la máscara de la religión, William Cam finalmente enfrentó la justicia. A medida que las denuncias se multiplicaban, las autoridades comenzaron a reconstruir un patrón sistemático de manipulación, coerción y explotación. El juicio reveló detalles estremecedores, como Cam utilizaba la fe para someter a sus víctimas, cómo aislaba a la comunidad del mundo exterior y cómo transformaba el miedo en obediencia absoluta. Exmiembros testificaron sobre matrimonios forzados, sagradas y la devastación emocional que sufrían día a día. Uno de los testimonios más impactantes fue el de Stephanie. Cuenta que su vida cambió en 1993. Para entonces, William Cam le aseguró que la Virgen María había elegido a ella como una de sus reinas místicas, parte de un plan para repoblar la tierra. Según su testimonio, los abusos comenzaron poco después de esa afirmación. Stephanie relata con crudeza la confusión y el terror, un entorno religioso envuelto en promesas de salvación, un aislamiento absoluto y un líder que mezclaba doctrina con control psicológico. Finalmente, ya siendo adulta, fue ella quien rompió el silencio, denunció, aportó pruebas, incluyendo diarios que llevaba desde niña, y permitió que la justicia expusiera la verdad detrás de la máscara de fe que había usado Cam. Hoy su testimonio es una de las piezas más poderosas del caso, no solo como víctima, sino como sobreviviente que logró salir, reconstruir su vida y advertir al mundo sobre los peligros de la manipulación bajo falsas promesas divinas. El juicio contra William Cam fue largo, minucioso y cargado de tensión emocional. Las víctimas, ya jóvenes adultas, se enfrentaron al tribunal con valentía, relatando cómo habían sido manipuladas para creer que eran esposas divinas, parte de un plan celestial que justificaba el abuso. Expertos en cultos y sectas testificaron sobre la dinámica de coerción religiosa que Cam había creado, un entorno donde la resistencia era prácticamente imposible y donde la fe se transformaba en un instrumento de sometimiento absoluto. Finalmente, el tribunal lo declaró culpable de múltiples cargos de abuso,
contra féminas de poca edad. La sentencia lo envió a prisión por varios años, reconociendo la magnitud del daño, especialmente por haberse cometido bajo un contexto de manipulación espiritual y control psicológico extremo. Durante el proceso, Cam mantuvo su postura, se declaró inocente e insistió en que actuaba bajo mandatos divinos y negó haber cometido delitos. Su falta de arrepentimiento fue evidente, reflejando la persistencia de su delirio mesiánico y su desconexión con la realidad de sus crímenes. El juicio no solo reveló la magnitud de sus abusos, sino también la devastación emocional que dejó en quienes confiaron en él. Fue un momento clave donde la justicia confrontó la oscuridad detrás de la fachada de un falso profeta, pero aún así, sus fieles seguidores seguían apoyándolo. La misma familia Hinrichs le dio la espalda a Stephanie, su propia hija, llegando al límite de ir a la corte a declarar en su contra, asegurando que todo venía del cielo y que ella debía obedecer el mandato divino. What was it like to have your mum come into that courtroom and testify against you to say that you were lying? Oh, it was heartbreaking. It was very heartbreaking. And during that period of time, it was like I'd never had a family. Everything was a lie. En 2001, la justicia australiana dictó sentencia contra William Cam, condenándolo por múltiples cargos de y coerción sobre menores y adultos vulnerables. Durante años, continuó cumpliendo condena por delitos relacionados, incluso recibiendo nuevas acusaciones a medida que más víctimas se animaban a hablar. En 2005, Cam fue declarado culpable de agresión agravada e indecente, presentada por él como una de sus esposas espirituales. En 2007, tras nuevas denuncias, su condena se extendió a un total de 15 años de prisión, con un periodo mínimo sin derecho a libertad condicional de 11 años. Durante su encarcelamiento, la secta que él había fundado, la llamada Familia del Amor, se desintegró y muchos miembros abandonaron la comunidad o se distanciaron de su influencia. Finalmente, tras cumplir cerca de 9 años de prisión, Cam fue liberado bajo supervisión en noviembre de 2014. Las autoridades le impusieron estrictas condiciones: no tener contacto no supervisado con menores y evitar regresar a los terrenos donde se asentaba su secta. Sin embargo, la salida de prisión no significó el fin de su influencia ni del miedo que generaba. En los años siguientes se surgieron nuevas denuncias y acusaciones sobre su conducta, incluyendo arrestos por presunto infantil y violaciones a sus órdenes de supervisión, lo que demostró que las heridas de su control y manipulación seguían abiertas. What would you like to see happen to William Cam? Happened to him. Well, I want him in prison again forever. El legado de William Cam es complejo y sombrío, una advertencia sobre cómo la fe puede ser manipulada por líderes carismáticos, una historia de vidas destrozadas y de familias que tardaron décadas en reconocer la magnitud del daño. El caso de Cam sigue siendo estudiado por expertos en cultos y sectas, un recordatorio de que la devoción ciega puede convertirse en el instrumento perfecto para el abuso. En definitiva, William Cam, el pequeño Pebble, no solo creó una secta apocalíptica, construyó un microcosmos de control absoluto, donde la autoridad espiritual se convirtió en poder absoluto y la fe en un arma de manipulación. Y aunque la cárcel marcó un quiebre en su vida, su historia demuestra que el daño causado por líderes como él no se borra con el tiempo ni con la justicia. Sus acciones y sus consecuencias persisten, recordándonos la fragilidad de la fe cuando cae en manos equivocadas. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Si te interesa seguir explorando casos donde la fe se convierte en arma, te invitamos a ver nuestro video anterior, el caso de Peter Popoff. No olvides suscribirte y activar la campana para no perderte nuestras historias más impactantes